Os voy a hablar de, yo creo que es una de las partes más importantes, aparte de que nos sorprenda la tecnología, que es entender cómo utilizar la tecnología. Especialmente voy a hablar de seguridad y de ética, ¿de acuerdo? Voy a intentar aterrizar un poco qué es lo que está pasando y cuáles son los verdaderos desafíos a los que nos enfrentamos. En general, en las empresas, esto lo sabéis ya, pero cuando hablamos de herramientas tan potentes y tan poderosas de procesamiento de datos y, sobre todo, con lo que se puede hacer con esos datos, pues tenemos que tener muy en cuenta lo que es la ética y la seguridad desde el punto de vista interno y externo. Cuando hablamos de la inteligencia artificial en general, y hablamos especialmente en particular de la herramienta que estamos viendo, que es la que está dominando y la que está pulsando las fronteras de lo conocido ahora mismo en cuanto a las capacidades de máquina, estamos hablando principalmente de propiedad intelectual, protección de datos personales y seguridad de la información. Esos riesgos potenciales, bueno, en base son totalmente lógicos, ¿no? En el sentido en el que cuando hablamos de propiedad intelectual, ¿cuál es el concepto de propiedad intelectual dentro de un sistema en el que estoy interactuando con un montón de información y que me vuelca y me da información que está enriquecida, que es creativa, que es propiedad nuestra, no es propiedad nuestra, la podemos utilizar, no la podemos utilizar? Esos son los conceptos que tenemos que tener en cuenta. En general, iremos viendo cómo todas las herramientas están desarrollándose hacia un camino de garantías y de confianza. ¿Por qué? Pues porque pensad que estamos batallando contra gigantes. ¿En qué sentido? Estamos abriendo unos nuevos escenarios que no hay mapas todavía para ello. La legislación va muy por detrás. Y eso es todo un desafío, primero, lógicamente, para los jurídicos, pero luego para las empresas que tienen unas responsabilidades y, por supuesto, a nivel individual, ¿no? Cuando hablamos de la protección de datos personales, claro, si nosotros subimos todos estos datos a los sistemas, ¿en qué lugar quedan? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo lo podemos realmente validar y garantizar esa cadena de protección de los datos personales? Y respecto a la seguridad de la información, claro, la seguridad de los datos adquiere una importancia capital en la integración cada vez mayor de herramientas como GPT. Ayer veíamos que nos mostraba Manuel el uso y la interacción de datos en Excel. Es una nueva funcionalidad que acaba de lanzar ChatGPT, la lanzó hace 5 días, y es una verdadera locura. Yo no sé en qué estado va a quedar Power BI, Pentaho y todo este tipo de herramientas, que son en realidad software externo a la gestión de datos, cuando los vamos a integrar en un sistema en el que los datos pueden escaparse. La interacción ahora mismo superintuitiva me dice que vamos a tender siempre a utilizar este tipo de servicios, este tipo de herramientas que me van a permitir a mí hacer una explotación muy inteligente de los datos. ¿Qué quiere decir explotación inteligente de los datos? Tan sencillo como entenderlos. Tenemos Excels muy complejas y realmente si no hay un economista, si no hay un gestor al lado, si no hay una persona que es la que procesa los datos, no somos capaces de sacar la narrativa o el significado de dichos datos. Cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de, por supuesto, el cumplimiento de las leyes. Yo creo que estamos en un nivel ahora mismo muy interesante en cuanto a organizar adecuadamente lo que son los derechos de los ciudadanos respecto a los datos. De hecho, la normativa europea es especialmente dura, lo sabéis. También sabéis que la transposición de las leyes europeas a nuestro país, pues lógicamente nos hacen desarrollar unos marcos de convivencia con esta situación. Por lo tanto, todo lo que sea el compliance, lo que ahora conocemos como el compliance, es el cumplimiento de la normativa respecto a los datos, es necesaria y obligatoria. Cuando hablamos de la adherencia a las políticas, no solo de OpenAI, en general cualquier sistema, lo primero que tendremos que hacer es, lógicamente, entender cuáles son los requisitos legales de utilización del sistema. Esto es algo que no nos hemos dado cuenta nunca, porque cuando nos damos de alta, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, les damos todos los derechos de toda la propiedad intelectual, de toda nuestra información, y nos importa bien poco. Y, sin embargo, cuando el vecino nos está haciendo una foto, nos cabreamos como monos. Es decir, cuidado con estos conceptos porque desde el punto de vista individual está muy bien, pero desde el punto de vista de la empresa tenemos que considerarlo como una obligación y además como una vigilancia de que esos datos están tratados de forma adecuada. Restricciones de uso comercial. Bueno, ayer comentábamos, veíamos Midjourney y demás. Midjourney, tú cualquier información o cualquier imagen que tú hagas en Midjourney la puedes utilizar desde el punto de vista comercial sin ningún tipo de problemas. Puedes también coger y modificar una imagen vista en el muro desde el punto de vista comercial y utilizarla sin problemas. Sin embargo, lo que yo no puedo hacer es coger una fotografía que ha hecho, por ejemplo, el compañero y utilizarla como si fuera mía.
porque ahí hay un derecho de autor en el sentido en el que, aunque haya sido una máquina, el prompt de él pues le garantiza de alguna forma pues el derecho a protegerla, que no te la van a proteger, por cierto, luego hablaremos de ello. Pero básicamente las restricciones de uso comercial están generando también muchos desafíos. Por ejemplo, si utilizáis DALL-E y generáis una fotografía, claro, la base de datos que ha alimentado y ha entrenado el LLM, ¿qué ocurre? Que está hecho con derechos de autor, con propiedad de humanos que han creado ese arte. ¿Cuál es el problema? DALL-E no tiene ningún problema. DALL-E dice, claro, yo protejo tus derechos, pero lo hago tan enfarragoso para un creador de imágenes el poder reconocer sus derechos que al final simplemente desisten. Estamos en el border, ¿no? Estamos en un momento de frontera en cuanto a qué va a pasar con todo esto. Por lo tanto, os pido también un poco, cuando hablábamos ayer del laboratorio y tal, os pido un poco de apertura, de entender que no todo es taxativo ahora mismo. Venimos de un mundo taxativo que está muy bien, garantista, pero estamos en un entorno en el que no sabemos exactamente cómo van a quedar todo este tipo de situaciones. Aunque, lógicamente, la ley de propiedad intelectual aplica al individuo. Yo, Juancho, tengo derechos sobre mi obra, no tanto cuando meto esa obra dentro de un programa de este tipo, de una aplicación de este tipo y empiezo a hacer variaciones. Representación del contenido. Claro, y lo iréis viendo. Lo que pasa es que muy poca gente lo utiliza. Antes estaba leyendo un artículo de Garrigues al respecto de la propiedad intelectual y efectivamente habían utilizado ChatGPT y siguen los procedimientos de ChatGPT. Este artículo ha sido la parte de cursiva generada por ChatGPT. Perfecto, eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que intentamos hacer es, lógicamente, como usuarios, intentar evitar ningún litigio en el futuro. Por lo tanto, si a mí me dice Midjourney que puedo utilizar sin problema las imágenes porque hay una cláusula, utilizaré los conceptos o los marcos de referencia legal que me da Midjourney. Si ChatGPT me dice que le tengo que dar crédito, pues intentaré darle crédito. Personalmente a mí me surge una duda y es la duda de, bueno, ¿este texto ha sido producido con Word o con Google Docs o lo he hecho con un HP, lo he hecho con un Mac? ¿Entendéis lo que os digo? Pero tiene todo el sentido del mundo, porque vuelvo a repetir, no sabemos exactamente cuáles son los límites ahora mismo jurídicos y legales se están construyendo. Por cierto, ayer se aprobó definitivamente la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la primera ley que existe en el mundo, con un montón de restricciones que van a haber al respecto de todo lo que tenga que ver con la captura de datos, sobre todo de forma biométrica, para poder catalogarnos, para poder identificarnos y para poder hacer análisis predictivo. Estamos hablando incluso de emociones. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en los próximos 24 meses, que es cuando realmente sale la normativa, las obligaciones, los protocolos y demás, y las prohibiciones? Vamos a ir viendo una evolución que, ¿podéis imaginaros 2 años vista lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial? Ni de coña, pero ni hartos de vino. Vuelvo a repetir, yo era muy feliz hasta noviembre de 2022, hasta que salió ChatGPT y ya no dormimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que ser muy flexibles, hay que intentar no poner el carro delante de los bueyes. Esto está ocurriendo cuando se lanzó ChatGPT inmediatamente en Europa. Lo primero que hicieron desde Italia fue prohibirlo. España estuvo viendo a ver qué pasaba con el tema de la propiedad intelectual. Al final no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque también hay hay una doble visión. Tenemos que garantizar todos los datos y demás, y entonces, ¿dónde está la innovación y el progreso? ¿Qué hacemos con la carrera de la inteligencia artificial? ¿Entendemos que la inteligencia artificial es importante? ¿Sí o no? ¿Afecta a nuestros negocios? ¿Sí o no? ¿Tanto como para prohibirlo todo? ¿Sí o no? ¿Qué derechos tenemos que asumir como, ¿vale? También tenemos cortapisas, mejor dicho, en cuanto a los derechos, y vemos ejemplos de lo que no se debe hacer, y yo creo que ese es el miedo que tenemos ahora mismo, que es, por ejemplo, lo que está pasando en China, con el gran hermano chino. No sé si lo conocéis, pero todo lo que es el crédito social, desde hace aproximadamente 4 años, están categorizando a todos lo que es los ciudadanos, y entonces, dependiendo del crédito social que tienen los chinos, pues pueden viajar más lejos, más cerca, pueden tener acceso a créditos o no, y todo depende simple y llanamente de un algoritmo y del comportamiento social, entre comillas, que establece el gran mandatario chino para poder controlar su sociedad, ¿no? Y la seguridad. Lo más importante es entender que estamos en un laboratorio, en un sandbox, estamos experimentando. El día de hoy yo creo que va a ser muy interesante porque ya habéis visto una herramienta superproductiva, la cual no voy a negarme a utilizar porque me produce mucho beneficio internamente, pero también tengo que moverme en los parámetros en
saber qué va a pasar exactamente respecto a la seguridad, especialmente, y las implicaciones éticas que tendrá, porque el propio diseño de este tipo de sistemas internamente puede generar sesgos, como luego veremos. Claro, vuelvo a repetir, la inteligencia artificial ha llegado al mundo, cada sociedad la entiende de una forma, mientras que en la Unión Europea los datos son muy importantes porque pertenecen a los ciudadanos y el ciudadano puede ejercer su derecho a información al respecto de sus datos. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos es justamente lo contrario. Es decir, el dato pertenece a la empresa y la empresa puede hacer lo que le dé la gana con ese dato, ¿no? Ayer teníamos una conversación bastante vehemente interesante con el amigo Tovarich, hablando de Cambridge Analytics y de cómo habían utilizado 35 millones de perfiles en Facebook para cambiar el pensamiento político. Eso está prohibido ahora mismo por la Unión Europea. En los próximos años, o en los próximos 24 meses, vamos a ver cambios muy drásticos al respecto de cómo se utilizan nuestros datos. Sin embargo, en China es diferente. Fijaros que en Estados Unidos, por ejemplo, no puedes, y de hecho lo han intentado ya, no puedes registrar una imagen generada por inteligencia artificial. En China no puedes registrar la imagen, no tienes derecho sobre la imagen, pero sí tienes sobre el PROM. ¿Tiene sentido, después de lo que nos ha explicado Tirso y lo que hemos visto a lo largo de estos días, registrar un PROM? ¿No acaba de decir Tirso que a la hora de construir su GPT ha volcado la información que tiene y el conocimiento y la experiencia dentro de lo que es el GPT de los últimos 30 años? ¿Comprendéis lo que os digo? ¿Eso puede llegar a ser propiedad intelectual? Bueno, China entiende que sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver cómo se van balanceando todos estos conceptos para efectivamente... Yo creo que estamos pasando de un mundo físico de trabajo duro a un mundo de crear ideas dentro de un entorno digital en el que vamos a ver cosas súper interesantes, como por ejemplo el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene ahí una visión también muy interesante que dice que reconoce que se podrían registrar bajo la ley de propiedad intelectual las creaciones en las que la IA se use como herramienta para ayudar al autor en el proceso de creación. Por lo tanto, está diciendo básicamente lo mismo que dice China. Es decir, si tú utilizas la herramienta como Midjourney para generar una imagen, pero es tu imagen al final con tu tono, con tus referencias, con tus estilos y demás, bueno, pues ¿y por qué eso, aunque hayas utilizado un martillo o un programa de inteligencia artificial, no es registrable? Si al fin y al cabo es la creatividad y las horas que tú le metes detrás, ¿no? Pero no las imágenes producidas de manera autónoma por los agentes artificiales. De hecho, esto ha traído graves problemas a la hora de la contratación pública. Vais a ver en la contratación pública, si os relacionáis con las administraciones, cambios también muy radicales. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura no se le ocurre otra cosa que hacer un concurso, como hace cualquier ministerio, y resulta que hizo un concurso creativo. ¿Quién ganó el premio? La inteligencia artificial. Una persona que le hizo un prompt y el prompt era perfecto, con lo cual la imagen era perfecta y ganó. ¿Qué ocurrió respecto a la ortodoxia? A ver, perdona, has hecho un prompt, Midjourney ha hecho la imagen que ha ganado y resulta que yo soy un creativo de que llevo 50 años trabajando, dibujando en acuarela y en plumilla y no he ganado ese concurso. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues han cambiado las normas de contratación, de forma y manera que ahora mismo en todos los pliegos de condiciones técnicas y administrativas van a introducir una cláusula que dice, primero, si está o no está autorizado el uso de la inteligencia artificial para la generación de imágenes. Segundo, en el caso en el que utilicemos los LLMs o cualquier otro sistema de inteligencia artificial, va a ser siempre bajo la supervisión del humano. Y, por lo tanto, vas a tener que identificarme quién es el técnico humano que está detrás de la ejecución de este proyecto. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Es decir, aquí empezamos a poner las cosas en orden. ¿En qué orden? En el orden de no puedo negarme a considerar que la inteligencia artificial es una gran herramienta para nuestra capacidad de trabajo y para vitaminarnos, supervitaminarnos, que yo creo que es el leitmotiv de nuestro congreso aquí, pero debemos hacerlo de una forma pragmática, interesante e inteligente. Daros cuenta de todas las licitaciones que están habiendo ahora, por ejemplo, de marketing y de comunicación, en el que estamos poniendo encima de la mesa un montón de servicios de community managers, de copies, de fotografías, y no lo tenemos a lo mejor previsto en ley. Si no lo tenemos previsto en ley, no lo hemos incorporado dentro de lo que es los pliegos de condiciones, ¿qué puede ocurrir? Que os podéis patalear lo que queráis. Si no está en la ley y está prohibido, probablemente, si es una licitación económicamente interesante y técnicamente viable, se lleve el concurso y estaréis atados de pies y manos. En España, el Registro Central de Propiedad Intelectual no considera que existe autoría en caso de obras exclusivamente generadas mediante IA.
ya lo han intentado coger y efectivamente registrar imágenes y demás, y el registro ha dicho que no, que eso es imposible. El registro es para obras humanas. Y yo creo que tiene una consideración muy importante. ¿Cuál es el problema que yo veo ahora mismo al respecto personal de cuál es el escenario? Bueno, estamos moviendo los límites, y lo que hoy se considera no ilegal, sino que es un cambio de mentalidad para un nuevo mundo que ni siquiera tenemos los mapas, que los estamos construyendo ahora mismo, los mapas y las referencias, yo creo que se irá moviendo sin ningún tipo de problemas. Lo que está claro, y va a seguir siendo así, y la nueva ley de inteligencia artificial camina en esa dirección, camina en la dirección de proteger los derechos, proteger las democracias, proteger las libertades, proteger sobre todo las minorías y proteger la intimidad del ciudadano europeo. Y yo creo que no solo ha sido la primera, sino que va a crear tendencia. De hecho, la ONU va a sacar su legislación en septiembre de este año, casi con total seguridad, inspirada en lo que hemos puesto encima de la mesa los europeos. Estamos hablando, lógicamente, del cumplimiento del GDPR, es decir, todas las empresas ya estamos cumpliendo con ello. ¿Qué ha forzado ese cumplimiento? Ha forzado que todos los servicios que operan digitales en la Unión Europea, lógicamente, tengan que cumplir la legislación. Por lo tanto, si bien ChatGPT, como bien apuntaba Tirso el otro día, no tiene los servidores en Europa, pues bueno, tarde o temprano, por la propia legislación de la inteligencia artificial, no en el año 1, pero probablemente en el año 2, camino de toda esa información que tiene que estar protegida, que tiene que estar securizada y demás, pues vamos a ver movimientos también muy interesantes al respecto de qué ocurre con todo esto de la inteligencia artificial y el GDPR, ¿no? La retención de datos en el ámbito del cliente, si un usuario desea borrar su histórico de interacciones, lo comentaba ayer Tirso también, ¿no? El tema de los vectores, claro, el ir a una base de datos específica para quitar un dato que un cliente ejerce su derecho, que por cierto la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea garantiza y protege el uso de esos derechos, pues veremos cómo queda, porque vuelvo a repetir, se ha aprobado ya, hay un margen de maniobra para desarrollar todo lo que son las obligaciones, las prohibiciones, los reglamentos, la normativa y demás. Veremos cómo va quedando, y por eso es importante, ¿no?, los mensajes que intentamos trasladaros de tenemos que estar vigilantes, no tanto a la tecnología, que también, el componente de inteligencia artificial es tecnología, seguridad, legislación, y luego no perder la inteligencia natural por el camino. No dejarnos seducir por el dogma, que son muchos, del marketing, la tecnología y todo lo demás. Y luego la revisión de datos. Al crear contenido como historias para libros familiares, OpenIA puede revisar el material generado para asegurar que cumple con las políticas de contenido, utilizando siempre sistemas automatizados que preservan la privacidad. ¿Qué nos viene a decir esto? Bueno, nos viene a decir que, y es cierto, cuando nosotros utilizamos palabras que consideran que atentan contra la legislación, en principio de su país, que tiene que ser Estados Unidos, nos va directamente o bien a no ejecutar el prompt, o bien no validarlo, o simplemente, bueno, olvidarlo. ¿De acuerdo? De hecho, continuamente, en cualquiera de los servicios de inteligencia artificial, yo estoy utilizando prompts con lenguaje europeo y me los están tumbando. ¿Por qué? Porque la legislación americana es diferente a la nuestra y tiene unas restricciones que nosotros no tenemos. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo en consideración. La administración. Pobre administración. No voy a hablar de la administración. La administración tiene un problema real con la cultura. Llevo 35 años en la administración, sé de qué hablo. ¿De acuerdo? No estoy hablando de oidillas ni de zancadillas, no, hablo de lo que ocurre en la administración. Red.es acaba de licitar ahora mismo el programa de... ¿Habéis optado a Kit Digital? Pues acaba de sacar uno para inteligencia artificial y lo va a gestionar todo un algoritmo de inteligencia artificial, todo el procedimiento administrativo. Y luego la validación de los planes ejecutados por los consultores va a ser un asistente de inteligencia artificial que va a validar que todos los contenidos, primero que tú presentas en cuanto a la parte técnica y administrativa en el primer proceso están validados y son correctos y no ha habido ninguna distorsión de la información, ninguna falsedad al respecto de, bueno, desde el principio hasta el final de la ejecución del proyecto. ¿Por qué os digo esto? Porque ese sistema lo están montando desde Red.es. ¿Para qué? Para ser exportable a todas las administraciones. Por lo tanto, en el año 1, no sé, año 2 quizás, ese algoritmo ya esté funcionando en la relación que tengáis vosotros con la administración cuando pidáis cualquier proyecto. Por lo tanto, la permeabilidad, que también hemos hablado, básicamente, pues lógicamente nos va a afectar. Claro, ahí existen una serie de consideraciones éticas que son muy importantes, que es, por ejemplo, que este tipo de personal, igual que el vuestro personal,
lógicamente va a tener que estar entrenado para este tipo de conceptos, o vosotros vais a tener que prever los niveles de seguridad que tenemos que establecer a la hora de utilizar la inteligencia artificial dentro de esos procesos que tienen un impacto que pueden acabar en juzgados, como ya ha pasado en, por ejemplo, los algoritmos de categorización de riesgo bancario. Ya hay legislación europea al respecto de que hay ciertos servicios de categorización de riesgo bancario individual con algoritmos de inteligencia artificial que, bueno, han tumbado las sentencias de rechazo de crédito a personas porque el algoritmo no es transparente. Y en ese sentido os tengo que decir que no solo la privacidad de los datos, sino el impacto que tiene el algoritmo mucho antes de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea ya preocupaba tremendamente a ciertas sociedades europeas. Os recuerdo que tanto Ámsterdam como Helsinki han publicado sus algoritmos, todos los algoritmos de la ciudad que afectan directamente a la relación con los usuarios, con los ciudadanos. En ese sentido, bueno, tampoco, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, tampoco tenemos que hacer un máster con Star Trek, ¿no?, para ver exactamente cuáles son respecto a los límites de seguridad, roles y demás, cómo tenemos que enfrentarnos a estos niveles de seguridad, porque yo creo que ya los tenemos interiorizados. Cuando hablamos de ciberseguridad en la empresa, cuando hablamos de los protocolos de seguridad básicos en la empresa, son los que van a aplicar, junto con la ética, lógicamente, a todos los procedimientos internos. Entonces, claro, ahí tenemos que empezar a entrenarnos, a pensar como gestores y decir, bueno, a la hora de estructurar la relación con las máquinas, ¿cómo lo voy a hacer? Cuentas corporativas versus cuentas personales tendrían que estar totalmente prohibidas dentro de la organización, per se. Pero claro, también tenemos que dar información y formación a las personas. Ya lo teníamos que hacer antes, al respecto de todos los sistemas de suplantación de personalidad. Nos podéis imaginar la cantidad de robos que están habiendo. Robos, los hackers son muy buenos en el sentido en el que entran dentro del sistema, espían las conversaciones que tenemos dentro del correo electrónico de las empresas, son capaces de predecir cuándo vas a girar una factura de un proveedor o de un cliente y entonces cogen y te mandan un correo electrónico diciéndote, oye, que he cambiado la cuenta de domiciliación bancaria del pago. ¿Me lo puedes hacer en esta nueva? ¿Qué os parece eso? ¿Ciencia ficción? Es lo normal. 4,7 millones de euros en la empresa municipal de transportes de Valencia que han desaparecido y no han vuelto. ¿Vale? 4,7. Bueno, la empresa municipal pues tiene músculo porque está la ciudad de Valencia detrás, está el Ayuntamiento de Valencia detrás. Vale, pero que me quiten a mí 30.000 euros de mi negocio, que me bloqueen todos los sistemas. ¿Sabéis lo que ocurre? El 60% de empresas a los 6 meses han cerrado. ¿Os imagináis a Hacienda pidiendo los datos y, bueno, se me caen? Tienes que hacer una denuncia, tienes que empezar a demostrarle al funcionario de turno de Hacienda que efectivamente... Bueno, lo bueno que tiene ahora mismo es que todo el tema de ciberestafas y demás ya lo tienen contemplado como gasto deducible. Por lo tanto, cuidado con estas cosas porque es la realidad que tenemos ahí fuera. ¿Política de uso responsable en la IA? Claro, siempre, en general, o no tenemos... Bueno, el compañero hablaba de manuales, no sé exactamente qué tipo de manuales, pero los manuales operativos han sido siempre la base de la organización. Lo que pasa es que nunca hemos tenido tiempo de hacerlos. Como está todo en mi cabeza, pregúntale al jefe. Pregúntale al jefe. Y el jefe no viene, o el jefe está enfermo, o el jefe está de viaje. Y de repente improviso. Y cuando improviso, tengo un problema. ¿De acuerdo? Protocolos de seguridad se deben de establecer. Revisión de políticas. Vamos a ver, si he dicho que me parece toda una aventura que se apruebe hoy o ayer la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y que a 24 meses vista tengamos desarrollado todo el sistema de protección desde la policía hasta el ciudadano, pasando por la empresa y las organizaciones, os podéis imaginar la importancia que tiene la revisión de las políticas. Si estamos aquí lanzando mensajes que ayer resulta que aprobaron esto, ayer lanzaron aquello, tal y cual, esto va a ser así continuamente. Es decir, hay una carrera hiperespacial, en fin, bestial de todas estas startups que están forzando esos límites y, por tanto, al forzar esos límites van a aparecer nuevas legislaciones, van a aparecer nuevos procesos que tenemos que estar siempre vigilando la revisión de las políticas. Porque ¿hay algún abogado en la sala? Hoy no. ¿Qué significa invigilando? ¿Cuál es el significado de invigilando? Que tienes una responsabilidad.
efectivamente. La ley está para algo, la normativa está para algo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de esos temas, ¿no? La revisión de las políticas por propia seguridad de los procesos internos y, por supuesto, por lo que pudiera pasar en el futuro al respecto del cumplimiento de la ley. Y eso significa auditorías regulares. ¿Qué quiere decir auditorías regulares? Bueno, sé que me funciona hoy, mañana tengo que estar pendiente. ¿Por qué? Pues porque seguramente habrá cambiado. Estos, los que trabajáis el SEO, lo tenéis muy claro. ¿Qué ocurre con los algoritmos de Google? ¿Cuánto cambian? ¿Una vez cada 5 años? Sí, ¿no? Cuando cada 2 por 3 y tu página está muy bien posicionada y al día siguiente está por los suelos, igual que tu ánimo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que efectivamente si los ingenieros de Google están cambiando, y por cierto, los ingenieros de Booking, 200 personas dedicándose a cambiar diariamente en tiempo real todos los procesos de la usabilidad de la web para seguir captando clientes, imaginaros esto lo que significa desde el punto de vista de la legalidad. Por supuesto, ayer comentaba también Tirso la necesidad o por lo menos la prudencia de la doble verificación en el momento en que empezamos ya a trabajar potente de una forma precisa con todo el tema de los GPTs y demás, y empezamos a considerarlo como una herramienta muy útil y por lo tanto empezamos a volcar datos sensibles de la empresa, puede ser interesante. De hecho, yo creo que es interesante desde el punto de vista de las organizaciones pues tener este tipo de doble verificación. A lo mejor a nivel particular o de pequeño negocio que somos 4, no, pero sí cuando ya empezamos a coger un volumen, ¿en aras a qué? En aras a también evangelizar y desarrollar la cultura de la seguridad interna a la hora de utilizar este tipo de procesos, ¿no? y de herramientas. Y claro, todo esto está muy bien, pero hay un componente que sale continuamente, lo veremos ahora, lo vamos a ver luego en las tendencias, el tema de la ética. El tema de la ética ya no es que seamos buenos, es que tenemos que serlo y además evidenciarlo. Es decir, tenemos un grave problema con la ética ahora mismo. ¿Por qué? Porque estas herramientas son tan potentes, tienen esa capacidad de supervitaminar nuestro negocio, pero también tienen la capacidad de poder hacer daño a las personas por acción o por omisión. ¿Qué quiere decir por acción o por omisión? Que a lo mejor no pretendíamos hacer ese daño, pero creamos un daño y eso es tremendamente importante tenerlo claro. La transparencia, lo acabo de decir, Ámsterdam, Helsinki, y además una de los grandes motivadores de la ley de inteligencia artificial es precisamente la transparencia, el poder controlar qué se hace con todos esos datos biométricos captados en tiempo real, etcétera, etcétera, y para la predictibilidad, sobre todo para la clasificación de los sentimientos, las personas, las minorías, etcétera, etcétera. Especialmente entendiendo que estos sistemas normalmente están muy protegidos, son muy cerrados y son muy opacos, la caja negra. Y la caja negra, cuando hablamos en general de lo que toca a mi empresa, no hay ningún problema hacia adentro, pero cuando toca datos del cliente hacia afuera, la transparencia es una de las grandes dudas que tenemos todos los usuarios y todos los ciudadanos al respecto de cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Se habla de la medicina, se habla de la justicia, es decir, cuidado cuando, claro, en principio asegura que los sistemas traten a todos los usuarios de manera equitativa, sin discriminación de raza, género, edad. Ya tenemos claros ejemplos del uso de los algoritmos, sin la capacidad que tenemos ahora mismo, pero ya hace un par de años, por ejemplo, el caso más sonado es el de las ayudas a los inmigrantes en Ámsterdam, que bueno, ha generado un conflicto internacional precisamente por un algoritmo que clasificaba los niveles de renta según bueno, la raza que tenías, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el sistema ha dejado fuera a muchas personas que tenían derecho a acceso a esa información. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de un montón de parámetros que son sociales y que a los cuales tenemos derechos por ser europeos, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La no maleficencia, que se basa en el principio de no causar daños a los usuarios o a la sociedad. Claro, Tirso, incluso la gráfica, ¿os acordáis de esa gráfica tan compleja que utilicé yo en el PROM? ¿Os acordáis? Esa gráfica que solo la entendía yo y que necesitaba 30 horas. Esa gráfica tenía mucho contexto, tenía mucha información. Al tener mucha información, bueno, pues efectivamente el resultado del prompt y de la pregunta que yo le hago al sistema es bastante acertada, bastante concreta y puede haber interactuado con ella. Pero claro, si yo pongo datos básicos y pongo datos además que no están relacionados en el contexto y no están relacionados en el formato de tener en cuenta todos los stakeholders y todas sus realidades, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tenga un problema grave en cuanto a la maleficencia de esos datos, pero a lo mejor muchas veces no es es por desconocimiento, pero es un problema cuando afecta efectivamente al derecho de los usuarios. La responsabilidad.
Claro, pero ¿es legal o es ética? La responsabilidad de parametrizar y programar un GPT que va a tomar decisiones al respecto de tus derechos. Por lo tanto, también tenemos una responsabilidad de los propios desarrolladores. Claro, cuando antes hablaba de la administración, hablaba de eso. Hablaba de que si yo estoy en un nicho, en un silo, que no está conectado con el otro, no tienen claramente el escenario, estoy hablando de una empresa, y resulta que estos datos no están integrados dentro del modelo, ¿qué va a ocurrir? Pues voy a tener un grave problema. Si el desarrollador o el gestor o el ingeniero del proyecto no tiene claro todos estos datos y cómo afectan en el resultado final, pues vamos a tener un problema de ética y también de seguridad y, por tanto, de responsabilidad al respecto de la empresa. Y la privacidad. La privacidad es algo que va a ser siempre subyacente, ¿no?, a todo lo que hagamos a partir de estos momentos. Lo ha sido siempre, por cierto, pero ahora con mayor motivo. ¿Por qué? Por lo que se pudiera hacer en un momento dado con este tipo de sistemas en cuanto a la gestión de los datos. ¿Transparencia de los sistemas de recomendación? Bueno, ya lo dice la ley de la Unión Europea y lo van a decir todas las normativas a partir de esa ley. Es decir, la transparencia de la gestión del algoritmo, entender cómo es el algoritmo. De hecho, ya hay una petición al respecto de cómo ciertos departamentos de la Administración utilizan los algoritmos, ¿de acuerdo? Y ha sido denegada por la justicia. Pero esa batalla social, lógicamente, va a estar encima de la mesa. ¿Por qué? Pues porque queremos saber cómo nos están clasificando como ciudadanos. La justicia de los algoritmos de contratación, lo he dicho antes, ¿no? Los algoritmos de contratación, ostras, es que ahora mismo en Estados Unidos, simplemente por el tono de voz, son capaces de predecir con algoritmos de inteligencia artificial, bueno, el nivel de salud que tienes. ¿Y eso qué significa? Si puedes aplicar o no puedes aplicar a una póliza de seguros. A mí eso me parece tremendo. ¿Por qué me parece tremendo? Porque, hombre, una revisión médica, ¿no? Como mínimo. Yo qué sé, hazme la pista americana para ver si llego al final. Pero datos objetivos que están relacionados con la realidad que es la salud de las personas. No a través de un tamiz, de un algoritmo en el que, bueno, pues funciona muy bien para el que está detrás, porque solo tiene que ver las gráficas, cómo van subiendo y van bajando, y las asignaciones, pero suponen verdaderamente una responsabilidad ética muy importante. La no maleficencia en asistentes virtuales. También tenemos un problema de ética y también de responsabilidad. Hemos visto también muchos casos en el que, bueno, se han disparado todos estos sistemas de inteligencia artificial. Microsoft intentó lanzar un chatbot que fue entrenado en el sur de Asia. Durante 4 años no tuvo ningún problema. Lanzó el mismo chatbot en Estados Unidos para interactuar en Twitter y en 2 horas tuvo que cerrar el chatbot. ¿Por qué? Porque empezaron, claro, la base de conocimiento estaba muy bien, que es lo que ha dicho Tirso, pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú lo liberas tienes a todos los troles del mundo mundial que tienen un montón de tiempo y cerveza para poder coger y divertirse con Twitter, y lo que hicieron fue corromper el LLM y entonces empezó a soltar, bueno, contenidos misóginos, racistas, en fin, aquello fue un destarifo y inmediatamente los ingenieros de Microsoft lo cerraron. Y esto tiene mucho que ver también con la cultura, con la estrategia cultural que vayamos a aplicar a la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Hombre, podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor el ChatGPT que estamos preparando para, imaginaros, el turismo de Granada en este caso, está muy orientado a la cultura europea, o está orientado a la cultura asiática, o está orientado a la cultura africana, no lo sé. Esos son conceptos que tenemos que tener muchísimo cuidado en los matices que introducimos dentro de lo que es la programación para no incurrir en esos problemas, ¿no? La responsabilidad de los sistemas autónomos, lo he dicho antes, el Ministerio dice, tú haz lo que quieras, ¿quieres utilizar la inteligencia artificial? Yo pondré en los pliegos si es interesante o no, o si es funcional o no, que utilices este tipo de sistemas. Ahora, te voy a exigir una cosa, ni se te ocurra coger y cortar y pegar, o copiar y pegar, mejor dicho, de lo que te dice ChatGPT en cualquiera de las publicaciones que vayas a hacer, en cualquiera de los copies que vayas a hacer, en cualquiera de los resultados que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque quiero supervisión humana. Tú haz lo que quieras con tus máquinas, yo no te voy a decir que lo hagas a lápiz o que lo hagas con ordenador, pero quiero supervisión humana, quiero saber que hay un humano detrás diciendo, vale, esto lo valido porque yo tengo un contrato con la administración o con quien sea, desde el punto de vista de garantizar de que esa información es la adecuada. Privacidad en las aplicaciones médicas de la inteligencia artificial. Es cierto, tenemos un problema. Tenemos un problema en cuanto a que cada vez hay menos médicos, ostras, la población además vive cada vez más, tenemos esa grandísima suerte, en España 84 años más o menos. ¿Qué ocurre? Ocurre que es tremendamente seductor el coger y decir, bueno, la inteligencia artificial va a resolver los problemas de las listas de espera, por ejemplo. ¿Sí? ¿Seguro? Pues por favor, que no sea así. ¿Comprendéis lo que os digo?
Bueno, esto lo tienen resuelto en China. En China te ponen un robot que hace el triaje y a partir del triaje ya empieza el sistema a funcionar. ¿En China puede tener sentido en el mundo rural? Sí, de hecho ya tienen robots que tienen la capacitación técnica de un médico para trabajar en zonas rurales. Pero también los chinos no son tontos. Son muchos, pero no son tontos. O sea, ya hay enfrentamientos con estos robots. ¿Por qué? Pues porque al final la medicina la podemos tamizar a través de un algoritmo. Bueno, luego veremos el uso inteligente de la tecnología para la medicina, por ejemplo, pero desde el punto de vista humano, ¿dónde queda la medicina? Perdonad, desde el punto de vista turístico, ¿dónde queda? Ni siquiera el guía. ¿Habéis visto todos estos restaurantes que han abierto con robots? ¿Cuánto han durado? Bueno, han durado lo que han tardado las notas de prensa en salir publicadas, 3 días o 3 semanas de éxito y los han tenido que cerrar. Hasta Adidas tuvo que cerrar una empresa, una fábrica en Alemania porque los robots no eran lo mismo que los humanos. ¿De acuerdo? Vamos a ver movimientos muy interesantes. No estoy en contra de los robots, no soy ludita, y en contra de la inteligencia artificial. Lo que estoy diciendo es que lo que estamos viviendo nosotros es un poco lo que comentaba ayer. Hasta este momento los productos se desarrollaban en las empresas y nos llegaban ya afinados y simplemente los utilizábamos nosotros y los disfrutábamos. Ahora ya no estamos en ese momento. Estamos en el momento en el que las cosas están sucediendo, el mínimo producto viable va cogiendo forma y vamos viendo cómo esas funcionalidades se van ajustando en la sociedad. Por eso el caos normativo y legal y ético va a ser considerable, por lo menos los desafíos. Los sesgos en la inteligencia artificial se refieren a tendencias o prejuicios no intencionados en los datos y en los algoritmos que pueden llevar a resultados injustos o discriminatorios. Identificar y comprender los diferentes tipos de sesgos es fundamental. ¿A qué sesgo nos enfrentamos básicamente? El sesgo de selección. ¿Qué datos voy a elegir? ¿Esos datos son representativos o no? Es curiosísimo. Genevieve Bell. Genevieve Bell es antropóloga. Antropóloga, ¿qué significa? Mujer. Y no de ciencias, de letras. Y es la responsable de experiencia de usuario de Intel. ¿Qué es Intel? ¿Qué es Intel? Microprocesadores. Todos nuestros aparatos funcionan gracias a Intel. Gracias al microprocesador tenemos los ordenadores portátiles, ¿vale? Y los ordenadores en general personales. ¿Y esto qué significa? Significa que hay una antropóloga con sesgo de mujer, eso está muy bien, explicándole a unos descerebrados que son ingenieros, que están súper encantados con su producto porque son muy buenos. ¿Tenéis algún ingeniero en vuestra familia? Mi padre es ingeniero. Entonces, sé de qué va, ¿no? El tema. Perfecto, pero no saben cómo encajan sus productos en la vida de las personas. ¿Entendéis lo que os digo? Ese es el desafío que tenemos ahora mismo. Estamos muy seducidos con el tema de la tecnología, estamos muy seducidos, que duda cabe, estamos aquí 3 días ya con la inteligencia artificial, pero ¿cómo encaja realmente con la vida de las personas? Y eso es un sesgo de selección y además es un sesgo que se va a ir repitiendo. El sesgo de confirmación se da cuando el modelo de inteligencia artificial prioriza información que confirma las creencias preexistentes. Claro, es que hay un fulano, hay un técnico, hay una persona picando los datos. ¿Y qué ocurre? No son unos y ceros. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una base de conocimientos que ha sido introducida por humanos. ¿Es del Barça? ¿Es del Madrid? ¿Es musulmán? ¿Es ateo? ¿Es vegano? ¿Es carnívoro? No lo sé, pero lo que yo doy por válido en mis dogmas, estos días he hablado del dogma del marketing, claro, el dogma del marketing es que todos vosotros vais mal en vuestras empresas porque no hacéis lo que yo os digo que soy el dogma del marketing. ¿Es así? Claro que no es así. Bueno, pues esos extremos, esos casos que os estoy poniendo es lo que está ocurriendo con el sesgo de confirmación. El sesgo de medición, cuando los instrumentos de recopilación de datos no miden lo que pretenden medir. Hay un elemento maravilloso, que es lo hablábamos el otro día, estos días al respecto de los sesgos cognitivos. Hay una cosa que llaman el sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia, todos los aviones que volvían de la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaban y llegaban a la base, se daban cuenta de que los aviones que regresaban resulta que tenían impactos de la artillería alemana antiaérea en unas zonas muy concretas. Entonces el ingeniero llegó a la conclusión, dijo, ya está, perfecto, reforzamos esas zonas y así los aviones no se caen, no son derribados. Hasta que llegó un matemático húngaro y le dijo, no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo. No tenéis que observar los aviones que regresan, tenéis que observar los aviones que no regresan. Y los que no regresan, ¿por qué no regresan? Evidentemente porque están siendo afectados en las zonas que no están siendo afectados estos.
Por lo tanto, tenéis que pensar a la inversa. ¿Entendéis lo que os digo? Esto lo llamamos dentro del mundo startup salir de nuestra zona de confort, el coaching y toda la historia es algo en mi zona de confort. Tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? Out of the box. ¿Y por qué? Pues porque se nos escapa mucha información, que está muy bien, porque yo me siento tremendamente cómodo con toda la formación que tengo de marketing, pero a lo mejor no tengo formación técnica. Me refiero a computación. O a lo mejor no tengo formación de antropólogo o de sociólogo. Y entonces tengo que enriquecer esa visión porque la inteligencia artificial ahora mismo me exige que tenga una visión bastante más amplia porque no tengo que fijarme no solo del sesgo de los datos, sino también del sesgo de medición. Y el sesgo de automatización. Este tipo de sesgo ocurre cuando los sistemas de inteligencia artificial dan prioridad a la eficiencia o la simplicidad, que es, por cierto, lo que estamos acostumbrados en la empresa. En la empresa turística no tanto, porque en la empresa turística quiero pensar que desde Benigno de la Vega, en 1909, hemos puesto la pasión y el empeño y el coraje de ser empresarios turísticos. Por eso estamos aquí, si no explicarme, a ver. Explicarme por qué trabajamos de lunes a domingo prácticamente 24 horas. A mí me decían los amigos, hostia, qué bien trabajas en turismo. Y digo, sí, claro. ¿Vale? Además, siendo el director de una oficina de turismo. Por lo tanto, muchísimo cuidado con este tipo de conceptos en el que no vemos realmente qué es lo que nos mueve. Y cuando nos mueve la automatización y nos mueven simplemente el retorno de la inversión y los indicadores que nos da la máquina y nos sentemos tremendamente cómodos con ello, sí o no, no lo sé. Tenemos que abrir el foco para no complicarnos la vida, ¿no? Reconocimiento facial y sesgos raciales, disculpar, ya hay una ley. La ley europea que dice que efectivamente la inteligencia artificial no la vas a poder utilizar para el reconocimiento facial, en contra de lo que pasa con China, no la vas a poder utilizar para captar datos y ni siquiera para hacer base de datos con ellas. ¿Os acordáis de estos sistemas que nos vendían en los hoteles de reconocimiento de las emociones, el cliente si está contento o tal y que cual? Cuidado, ya no voy a poder captar las emociones, ni en los sitios de trabajo, ni en las escuelas. ¿Es un sitio de trabajo un hotel? Que duda cabe, ¿no? ¿Cómo discriminas el cliente del que está trabajando? Cuidado. Por lo tanto, reconocimiento facial y sesgos raciales, hay un gran problema porque la tecnología china se está incorporando ahora, por ejemplo, en Hungría. ¿Qué es Hungría? Unión Europea. Y hay muchos recelos con esa tecnología. ¿De acuerdo? Algoritmos de contratación, lo he comentado ya antes. Mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con tú sí, tú no. Yo te doy a ti un crédito o no. Yo te filtro a ti o no en base a un algoritmo que no sé los datos que hay. No tengo ni idea de si realmente son precisos o no, si hay una intervención humana o no detrás. Y los sistemas judiciales predictivos. Tanto la naturaleza de Además, es que la ley europea protege especialmente la formación, la educación, el empleo y el trabajo, la sanidad y la justicia en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Imaginaros el impacto que predecimos que va a tener en nuestra sociedad. Madrid encarga a la inteligencia artificial analizar más de 500.000 de horas de vídeo. Todo esto está muy bien y suena muy bien. Madrid también ha lanzado un contrato con un contrato de sanidad, sanitario, para un montón de hospitales y demás, y como la gran novedad y la gran ventaja es que habían introducido ChatGPT para los médicos. ¿Os imagináis hacer un diagnóstico predictivo con ChatGPT un médico? ¿Cómo son los médicos si no entendemos ni su letra? ¿Verdad? Ponemos nuestra vida en sus manos, tiene un ojo clínico bestial, porque enseguida dicen, Juancho, esto es lo que te pasa, y aciertan. Te tomas la pastillita y estás curado. Pero ¿pondríamos en las manos de un GPT nuestro? Yo creo que no, ¿de acuerdo? ¿Marcos regulatorios que están apareciendo? Bueno, principalmente, y es cierto, ¿la Unión Europea qué hace? La Unión Europea lo que hace es preguntar a los expertos. Y la OCDE, que es un think tank en el que hay 93 países o 98 países y que trabajan por estandarizar, más que por estandarizar, por crear unas bases sólidas del crecimiento de las sociedades, sociales, medioambientales y, lógicamente, económicas, han desarrollado mucha información muy interesante de lo que estamos hablando. Si os incorporáis al canal de Discord, no os preocupéis que yo iré volcando ahí información a monodosis, porque el veneno es complicado, pero sí os iré volcando información y cuando vais preguntando cosas os iré pasando documentación. Las directrices están muy bien, de hecho las directrices han sido copiadas y es la base de la ley de inteligencia artificial. El Departamento de Seguridad del Gobierno alemán ha hecho unas directrices de seguridad, tanto de riesgos como contramedidas tremendas para el tema de los LMs. Hay mucha información muy interesante que está apareciendo ahora mismo al respecto de los marcos regulatorios.
La iniciativa ética de la UNESCO, que va a ser la base junto con la ley europea para desarrollar la propia ley que van a lanzar desde la ONU en septiembre de este año. Por lo tanto, tengamos en consideración que tenemos que tener muy claro lo que es la seguridad. Claro que sí, desde el principio, alineada con todo lo que está pasando y va a pasar, lógicamente, con todos estos marcos de referencia que aplican a la utilización de la inteligencia artificial para relacionarnos en general con el público y en particular con nuestros clientes, y también tengamos muy presentes que todos los que estamos aquí no es cuestión ni de nuestro jefe ni es cuestión de nuestra organización. Es cuestión de la cadena de custodia de la seguridad y de la ética a nivel personal. No miréis para otro lado, no miréis al departamento de informática o al departamento jurídico. Sois vosotros los que tenéis que garantizar vuestra propia seguridad, vuestra propia ética a la hora de ejercer vuestro trabajo, con compañeros, con la organización y, por supuesto, con los clientes, que es lo que más nos tiene que realmente importar dentro del mundo del turismo. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta y si no, vamos a por el café y continuamos.